Vamos a hacer ahora la descarga de datos de los equipos después de haber hecho la captura de la información en campo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar los equipos i50 CHC. Vamos a utilizar una batería y vamos a utilizar el cable de descarga de datos tipo USB. Aparte de eso, debemos tener un computador para poder hacer la copia de la información en el mismo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a girar el GPS para que en la parte de atrás podamos ingresar en el espacio de las baterías la batería. Allí ya contamos con una que está instalada. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que en la parte inferior del equipo encontramos un conector tipo USB, que es el de la parte derecha. Vamos a hacer la instalación del cable, el USB, lo vamos a conectar a nuestro computador. Ahora, después de que ya lo tenemos conectado de esta forma, lo que vamos a realizar es el encendido del receptor. Para eso encendemos el equipo. Después de encender nuestro equipo, el PC nos lo reconoce como una unidad USB. Aquí vamos a darle examinar y reparar la unidad. Le damos cerrar y aquí ya nos aparece una carpeta que se llama report con el número serial del equipo que utilizamos en campo. Abrimos esta carpeta y en esta carpeta encontramos 8 carpetas más de récord en las cuales yo puedo configurar desde la opción de Wi-Fi del equipo por medio de una página web para que me haga la configuración en distintos periodos de almacenamiento. Inicialmente yo lo tengo configurado para que solo me almacene en la carpeta record 1. Aquí me aparecen las fechas de los ejercicios que he realizado con el equipo. Para este caso, nosotros hicimos un ejercicio el día 28 del mes 3 del año 2020. Aquí voy a abrir y aquí encuentro la carpeta HCN con el dato crudo. Lo que yo voy a hacer es que me voy a devolver y voy a pegar la carpeta completa. La selecciono, le doy copiar y en el escritorio de mi PC voy a crear una nueva carpeta en la cual voy a llamar datos de campo URT y dentro de ella voy a crear una subcarpeta que se va a llamar base. Dentro de ella voy a copiar los datos de la base, le voy a dar pegar y de esta forma hago la extracción de los datos crudos de mi equipo. Para desconectar el receptor de mi computador, voy a la opción de quitar hardware de forma segura, le doy expulsar y aquí ya puedo soltar el cable que va conectado al PC y al receptor. Voy a conectar el otro cabezote del equipo, en el cual lo primero que hago es que instalo el puerto USB al receptor, le instalo la batería y lo voy a encender para que el computador me lo reconozca.
Aquí, como se dan cuenta, tengo la misma carpeta report con el número serial del equipo, en este caso la 216. Ingreso, voy a ir a la opción record 1 y aquí copio el dato o la carpeta del día del posicionamiento, que también fue el día 28 del mes 3 del año 2020. Voy a ingresar, hay una carpeta que se llama HCN, que es datos crudos, y la otra carpeta es por si posiblemente yo en el modo de trabajo estático le seleccioné la opción de Rinex con la versión 2.11 o 3.1. De ser así, en esta carpeta que dice Rinex nos aparecería los archivos observados, navegados y el resto de información relacionada con archivos Rinex. Lo que voy a hacer es que voy a copiar la carpeta en datos de campo, en la carpeta que creé en mi computador. Voy a crear una subcarpeta y a ella le voy a poner de nombre Robert PPK. Y dentro de ella voy a copiar los datos que acabé de copiar del receptor. ¿Listo? De esta forma ya hemos importado el dato crudo que está almacenado en el cabezote del equipo al computador. Ahora nuestro siguiente paso va a ser el procesamiento. Primero de el estático que dejamos en campo y después de el procesamiento PPK de los puntos capturados con el rover. Hola a todos, bueno, vamos a realizar el día de hoy el procesamiento de unos datos geodésicos a través del software CHC Geomatics, más conocido como CGO. Antes que todo, pues bueno, este es un software de procesamiento de datos geodésicos de la marca CHC NAV, que es una marca AAA china. Es un software de manejo muy sencillo, muy intuitivo y fácil de aprender pues para todas las personas. Eh, Vamos a mirar la zona de trabajo en el cual se hizo el levantamiento de los datos que vamos a procesar. Inicialmente vamos a procesar unos datos por estático. La zona de trabajo se encuentra en un municipio aledaño a Bogotá, más concretamente cerca a Mosquera. El recuadro que tenemos aquí es la zona donde vamos a procesar los datos. Cuando carguemos los datos al software vamos a generar unos reportes en donde nos va a permitir ver bien la ubicación, y dentro del mismo software lo podemos ubicar con un mapa base. Entonces inicialmente vamos a entrar al software. Es un software que siempre nos va a requerir permiso de administrador cuando lo iniciamos. Entonces es importante que tengamos, si nuestro computador tiene contraseña, que tengamos el usuario y la contraseña del nodo para que podamos ingresar. Si no, pues no vamos a tener ningún problema y sencillamente la vamos a dar en continuar. Esta es la interfaz inicial que nosotros vamos a obtener cuando abrimos el software. Inicialmente, entonces vamos a tener la pestaña de New. Aquí, como podemos darnos cuenta, pues tenemos los proyectos recientes, pero vamos a ir primero a New, y desde New nosotros podemos colocar el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a colocar el día de levantamiento de la prueba, entonces que fue el día 28 de marzo, y vamos a seleccionar una ruta de autoguardado. Él por lo general ya trae una por defecto, que lo va a guardar en documentos en la carpeta CGO2. Esta carpeta se crea automáticamente cuando instalamos el software, pero si nosotros quisiéramos cambiar la ruta, lo podemos hacer, y lo vamos a hacer a partir de acá. Entonces vamos a buscar nuestra carpeta, en este caso voy a guardarla en la carpeta de levantamiento. Vamos a buscar aquí los datos que tomamos en campo, y voy a generar aquí una nueva carpeta
a la que le voy a llamar procesamiento. En esta carpeta es donde va a quedar guardado todo lo que yo vaya a hacer directamente desde el software. Sencillamente le doy seleccionar carpeta y como vemos aquí ya toma la ruta de guardado de carpeta. Sencillamente le doy confirmar y a partir de aquí ya tengo generado la zona de tengo generado el proyecto donde yo lo voy a trabajar. Entonces lo primero que tenemos es la interfaz inicial del software que podemos encontrar aquí. Entonces si nosotros nos dirigimos a la opción información básica o basic info, desde aquí ya puedo encontrar que el nombre de mi proyecto pues ya está guardado como yo lo puse inicialmente. Aquí puedo colocar la información del operador de campo. En este caso voy a colocarle Galileo. Puedo colocar el día que se realizó el trabajo. Para este caso entonces voy a dejarlo en año 2020, marzo 28. Listo, entonces aquí ya quedó el día que realizamos el levantamiento, ¿cierto? También podemos modificar la hora. En este caso fue alrededor de mediodía. Igual si no tenemos este dato exacto, sencillamente lo podemos dejar así primeramente y cuando carguemos los datos lo podemos venir a modificar. Y en el procesador, entonces también vamos a dejar aquí Galileo y sencillamente colocamos la fecha de el que vamos a hacer el procesamiento. En este caso vamos a dejarlo el 30 y aquí podemos seleccionar de una vez la hora a la que realizamos nuestro procesamiento. En este caso vamos a dejarlo a las 6 de la tarde. También podemos seleccionar nuestro sistema de coordenadas. Es muy importante seleccionarlo para que todas las coordenadas que vayamos a referir a nuestro sistema Gauss, nuestro sistema plano, sean el origen, o sea, sean las coordenadas del origen correcto. Como primeramente, pues aquí ya nos aparece Magna Colombia Bogotá, que es el sistema de origen de coordenadas pues que se ha venido trabajando. Para este caso sencillamente voy a borrarlo y cuando nosotros instalamos el software por primera vez nos va a aparecer el siguiente recuadro. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es venir a Datum Root, vamos a venir a América y vamos a venir a Colombia. Desde aquí nosotros tenemos todos los orígenes que trabajamos en el país. Estos son orígenes IGAC que trabajamos bajo la normativa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En este caso nuestros datos fueron tomados en un origen central, entonces vamos a seleccionar Magna Colombia Bogotá, que representa dicho origen. Igual yo puedo verificar los parámetros del sistema de coordenadas que estoy eligiendo. Sencillamente primeramente lo vamos a seleccionar y aquí le vamos a dar seleccionar. Entonces, ¿cómo yo verifico esos parámetros? Entonces aquí tengo el nombre del elipsoide que voy a trabajar, que es el GRS80, que es equivalente al WGS84. Puedo verificar el semieje mayor y el achantamiento de mi elipsoide. En proyección puedo mirar las coordenadas geográficas de mi origen, en este caso 74 grados y 4 grados, y observar el origen de coordenadas cartesianas, en este caso sería 1.000.000. Es importante también que nosotros carguemos un modelo geoidal.
Si nosotros necesitamos tener precisiones en Z, desde aquí podemos cargar un modelo geoidal para tener alturas ortométricas. Sencillamente lo vamos a cargar como un archivo ggf file. Vamos a desplegarlo y vamos a seleccionar el GeoCol 2004. A partir de aquí, todas las alturas que yo calcule van a quedar alturas referidas a este modelo geoidal. Van a ser alturas ortométricas. En unidad y formato, aquí yo voy a tener el tipo de unidades que van a salir mis coordenadas, el tipo de distancia que yo voy a medir, que va a ser en metros. Yo lo podría cambiar a pies o a pies americanos. Se recomienda para Colombia trabajarlo en metros, ya que es el sistema de coordenadas que nosotros manejamos. Ángulos, minutos, grados y segundos. Y como yo quiero observar mis coordenadas, si norte-este, oeste-norte, a la hora de yo generar mis reportes. La precisión va a ser el número de cifras decimales que voy a obtener después de mi punto decimal. Aquí yo puedo modificar de acuerdo a la necesidad que yo necesite. Una vez habiendo hecho esta modificación, que es la base de nuestro proyecto, sencillamente le vamos a dar confirmar. Entonces aquí ya hemos configurado nuestro proyecto. Aquí ya podemos ver que están todas las configuraciones que nosotros ingresamos en sistema de coordenadas. En información básica, sencillamente si yo necesito hacer alguna modificación, me puede dirigir a información básica o a sistema de coordenadas y realizar dicho proceso. Muy bien, una vez habiendo hecho estas configuraciones, vamos a venir a la pestaña de View. En la pestaña de View voy a tener diferentes herramientas, dentro de las cuales puedo tomar distancias, puedo tomar áreas, ángulos. Es dependiendo de la necesidad que yo necesite para mirar la información tomada en campo. También desde aquí vamos a poder cargar mapas bases para poder observar la información que yo estoy cargando. Si yo quisiera cargar un mapa base, sencillamente vengo a la opción de All in Map Configuration y desde acá puedo cargar archivos WMS, puedo cargar los mapas base, Vector, Image y Google Map. Listo, en este caso vamos a cargar cargamos el de Google Map y le vamos a dar confirmar. Si yo escogiera una imagen de WMS, sencillamente ingreso el link de la dirección y él me va a cargar. Entonces aquí, como podemos observar, el software carga mi mapa base. Venimos a la pestaña GNSS y desde la pestaña GNSS vamos a modificar la zona horaria de nuestro proyecto. Entonces venimos a configuración y vamos a seleccionar local time. Para Colombia la zona horaria va a ser -5. Dejamos -5 y lo confirmamos. Listo. Una vez seleccionada nuestra información de la zona horaria, entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser cargar los datos de nuestro levantamiento en campo. Los datos se tomaron con un equipo i50, que es un equipo multiconstelación, multifrecuencia de la marca CH-Senad. Es un equipo de 624 canales y es un equipo que está registrado ante la NOAA. Este equipo lo utilizamos como base y es con el cual vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es importarlo, nuestros datos. Entonces buscamos nuestra carpeta, estos son los datos crudos directamente descargados de nuestro equipo. Entonces aquí están los datos, sencillamente los vamos a cargar.
qué es lo que nosotros observamos cuando cargamos nuestros datos? Entonces, primeramente tenemos el nombre del archivo, tenemos el nombre de la estación o el nombre de nuestro punto. En este caso, podemos hacer la modificación y vamos a dejarlo como base. Podemos observar el tiempo de inicio, que fue a las 4 de la tarde y terminó a las 5:49, con una duración aproximadamente de 1 hora y 49 minutos. Esta información la podemos modificar en nuestra información base, ya que nos quedó a mediodía. Entonces ahorita hacemos la modificación de la zona de la hora en que empezamos a trabajar. La altura de la antena es una altura instrumental que es 1.69. Si yo la quisiera modificar, sencillamente la borro y la puedo hacer una modificación. La marca de mi equipo, como nos podemos dar cuenta, es HCNAP, pero si yo cargara Rinex de otras marcas, como puede ser Trimble, Topcon, sencillamente los puedo seleccionar desde acá y elegir el tipo de antena. En este caso fue un equipo i50 de segunda generación. La altura instrumental la medimos a la parte baja del equipo, al bottom of antenna mount. Ya que estos son equipos de última tecnología, el chip de microcentrado como tal no viene en un centro de fase o en un center of bumper. Sencillamente la marca CHCNA para facilitar la medida de altura instrumental la vamos a tomar a la parte de abajo del equipo. En este caso vamos a escoger bottom of antenna mount. Y aquí podemos observar pues que fue un posicionamiento en estático. Entonces confirmamos. Y si nos acercamos, podemos ya visualizar el punto donde nosotros hicimos el posicionamiento, muy similar a donde lo tenemos aquí, nuestro KMZ. Vamos a hacer la configuración de la hora de trabajo. Sencillamente venimos a básica información y aquí lo modificamos a las 4 de la tarde. Listo. Una vez hecho este procedimiento, vamos ahora a utilizar la información de las cores del IGAC. A partir de la resolución 643, bueno, inclusive antes, nosotros tenemos que hacer nuestros ajustes de red o nuestros procedimientos de red a través de un sistema que llamamos doble determinación. Doble determinación es que vamos a utilizar 2 cores o mínimo 2 cores del IGAC para poder realizar nuestro proceso de nuestro punto en campo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sencillamente vamos a venir a Google y vamos a buscar datos abiertos IGAC. Venimos al área de geodesia y si nosotros observamos aquí nos están dando un usuario y una contraseña. Usuario MagnaEco, contraseña MagnaEco 1. Sencillamente venimos a la parte de abajo y venimos a la información de FTP. Aquí, como se dan cuenta, ya tengo mi usuario y mi contraseña. Sencillamente lo voy a acceder y voy a buscar el día booleano de mi posicionamiento. En este caso, para yo buscarlo o el día GPS, vengo a esta página GNSS Calendar y voy a colocar el día que yo hice mi posicionamiento. En este caso fue el 28 de marzo. Tengo que el día del año es el día 88. Entonces sencillamente busco aquí el día 88 y desde acá
tengo mis archivos o mis Linux de todas las estaciones CORS que tengo en el país. Aquí están todas las estaciones CORS. En este caso vamos a utilizar las siguientes estaciones CORS, que yo ya las tengo descargadas en mi carpeta de trabajo. Si se dan cuenta que ya tengo una carpeta que se llama Linux IGAC, y vamos a utilizar las coordenadas, vamos a utilizar las estaciones de BOGT y ABPW. Vamos a validar ABPD. Entonces estas las podemos eliminar. Con estas dos. Entonces yo para descargar cualquier Linux, o sea cualquier estación CORS que yo necesite, sencillamente lo selecciono. En este caso voy a descargar Vega, que corresponde a la CORS de Barranca Bermeja, para hacer un ejercicio práctico, y él descarga mi archivo. Lo mismo si yo necesito utilizar el Linux, entonces busco el Linux de Vega y lo descargo. Entonces hay que recordar que un archivo Linux se compone de 3 elementos, que es el archivo observado navegado, un archivo meteorológico. Y aquí está. Sencillamente descargo los 3, pero es importante que para el procesamiento tengamos el archivo observado, ya que es el que va a contener toda nuestra información de nuestro posicionamiento. Entonces de esta forma descargamos los Linux del IGAC. Aquí yo ya tengo los Linux que voy a utilizar, que va a ser ABPD y BOGT. Lo otro que es importante es descargar las coordenadas semanales IRGAS. Entonces vamos a entrar a coordenadas semanales IRGAS, vamos a venir a sistemas de referencia y vamos a buscar el archivo CRD. Vamos a descargar la de la última semana. Y el descarga. Para yo poder hacer mi ejercicio de procesamiento de datos geodésicos, es necesario que yo descargue estas coordenadas, porque estas coordenadas son las que yo voy a ingresar a mis puntos de control para poder calcular mi punto posicionado. Entonces, en el caso que yo descargue Barranca Bermeja, sencillamente busco mi estación y yo tendría las coordenadas geocéntricas de Barranca Bermeja, y estas serían las coordenadas que yo ingresaría a mi punto, que fue, digamos, la que yo descargué ahorita. Para este caso yo tengo las coordenadas BOGT y ABPD, que son las que yo voy a utilizar para mi posicionamiento. Entonces yo sencillamente las generé en un archivo TXT aparte. Una vez habiendo yo descargado mis Linux y habiendo descargado mis coordenadas semanales IRGAS, regreso nuevamente al software y dispongo a hacer la importación de mis datos, en este caso los Linux del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Una vez tengo mis archivos cargados, le doy a confirmar y desde aquí ya puedo observar las triangulaciones que estoy formando. Entonces inicialmente podemos observar que mis vectores se están generando. Entonces ABPD, BOGT, en este caso que serían mis puntos de control. Pero si yo observo mi punto base, puedo observar
que mi vector se está generando de mi punto posicionado a mi punto de control. Yo necesito que sea al revés, que el vector se genere del punto de control a mi punto posicionado. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es seleccionar mi vector, voy a darle un clic derecho y le voy a decir que me cambie el inicio y el final de mi vector. Entonces, como ya podemos observar, mi vector se está generando de BOGT, de mi Linux IGAC a mi punto posicionado. Lo mismo voy a hacer con mi otro vector que se está generando de mi base a mi punto de control. Entonces debería ser al contrario. Clic derecho y cambio el inicio y el final de mi punto. Listo. Una vez habiendo hecho ya esta verificación de cómo se están generando mis vectores, entonces lo siguiente que procedo es a ir a la pestaña que se nos generó, GNSS. Entonces aquí podemos observar una columna. Entonces vamos a ir cumpliendo cada uno de estos ítems hasta base de líneas. Lo primero que nosotros tenemos es observation files, que fueron los archivos que yo cargué. Entonces aquí podemos ver información de cada uno de nuestros puntos, que es la misma información que validamos a la hora que nosotros cargamos nuestro Linux. Es importante que cuando nosotros carguemos nuestros Linux IGAC, a estos Linux no se les hace ningún tipo de modificación, se carga tal cual como está. Entonces vamos a la siguiente opción, que es un chequeo. Entonces aquí lo que va a hacer el software es una calidad de control de los archivos que nosotros tenemos. Sencillamente vamos a venir a la opción aquí check y vamos a decir que chequee nuestros archivos. Él hace un chequeo de nuestros archivos. Aquí nos habla de que muy probablemente nuestros vectores que se están generando con nuestra base no pase, ya que tiene un 76% de confirmación o de validación de nuestros datos para que el vector pase. No es de preocuparnos, sencillamente nosotros vamos a continuar con nuestro procedimiento. Más adelante vamos a hacer una serie de pasos para mejorar este valor. Venimos a estación. Desde estación nosotros vamos a cargar las coordenadas y vamos a seleccionar nuestros puntos de control. En este caso, ¿cuáles son nuestros puntos de control? Son los Linux IGA que cargamos previamente, ABPD y BOGT. Los seleccionamos ambos y le damos clic derecho y les decimos que los convertimos a puntos de control. Una vez convertidos a puntos de control, desde aquí vamos a cargar las coordenadas geocéntricas que nosotros descargamos de la página Coordenadas Semanales IRGAS. Aquí yo ya las tengo separadas, lo único que tenemos que hacer es ingresarlas. Entonces, en comparación a otros softwares, él nos permite cargar directamente las coordenadas geocéntricas de que descargamos directamente coordenadas semanales IRGAS. No es necesario hacer ninguna conversión por el Magma Pro 4.2, sencillamente las podemos cargar directamente. En este caso selecciono ABPD y le doy editar. Entonces copio mis coordenadas y es importante que yo le dé confirmar. Si yo no le doy confirmar y paso a la siguiente, él no va a tomar las coordenadas que yo le acabo de ingresar. Entonces sencillamente le doy confirmar y si aquí nosotros podemos ver que él nos dice que la estación ha cargado. Lo mismo hacemos con BOGT. Le damos a editar y cargamos nuestras coordenadas. Y lo mismo, tenemos que verificar que diga que la estación ha sido cargada.
Desde el punto de control vamos a hacer el mismo ejercicio. Sencillamente vamos a darle clic derecho a nuestro espacio en blanco y vamos a decir que vamos a importar nuestros puntos de control. En este caso nos aparece la siguiente información: cómo yo quiero cargar mis puntos de control. Los quiero cargar WGS84 con coordenadas geográficas, WGS84 con coordenadas geocéntricas o sencillamente con coordenadas locales. Puede ser coordenadas locales geográficas o coordenadas locales norte-este. Es importante también que podemos cargar archivos CSV o TXT. Si nosotros observamos la estructura de este formato, podemos observar que tenemos ID del punto, coma, coordenada X, coma, coordenada Y, coma y coordenada Z. Esa es la estructura en que nosotros tenemos que cargar nuestros puntos de control. Digamos, si nosotros tuviéramos 7, 8 bases dentro de un proyecto, lo podríamos hacer de esta forma. ¿Para qué lo hacemos de esta forma? Para no tener que cargarlas una por una. Sencillamente seleccionamos nuestro archivo, le damos a abrir y el software me pregunta: ¿quiere confirmar y reemplazar la información que tenemos existente? Le vamos a decir que sí, le vamos a decir que sí. Y desde aquí él ya cargó mis puntos de control. Una vez habiendo cargado mis puntos de control, vengo a la última opción, que va a ser base lines. Desde base lines aquí vamos a configurar todo nuestro procesamiento de líneas base. Lo primero que nosotros vamos a hacer es venir a la herramienta Tools. Desde la herramienta Tools nosotros vamos a cargar las efemérides de nuestro procesamiento. En este caso, entonces, él nos pregunta de dónde las queremos descargar. Vamos a decirles que las vamos a descargar directamente desde la página de la NASA. ¿Desde qué día? Desde que inició mi posicionamiento. Entonces fue desde el día 28 de marzo. ¿Y qué día terminó? Terminó el 28 de marzo. ¿Qué tipo de efemérides yo voy a descargar? Voy a descargar las ultra rápidas, las finales o las navegadas. Siempre vamos a procesar con efemérides rápidas y finales. Las efemérides rápidas, debemos recordar, se demoran 2 días calendario, y las efemérides finales se demoran 20 días en calendario en publicarse. Entonces, como casi nunca vamos a tener 20 días para presentar nuestros trabajos, sencillamente lo vamos a hacer con las efemérides rápidas. Seleccionamos esta opción y le vamos a dar descargar. Aquí el software me avisa que la descarga ha sido exitosa, entonces sencillamente selecciono la descarga, es importante seleccionarla. Y le vamos a decir que pase de las efemérides al CGO. Él aquí, si ustedes se van dando cuenta, me va diciendo todo lo que yo voy haciendo. En este caso ya el software me está diciendo que la importación de las efemérides ha finalizado. Si yo quisiera observar los tiempos de observación de mi posicionamiento, sencillamente vengo a Observation File y desde aquí yo puedo observar a qué horas fue mi posicionamiento. En este caso aquí yo tengo la hora de mi posicionamiento, que va a ser mi base, y los archivos de ligar y mis líneas de ligar que tenemos, que son 24/7. Si yo quisiera hacer una limpieza de mis líneas base, si ustedes se dan cuenta, al yo seleccionar este vector de acá, se me selecciona directamente en la interfaz de mapa. Si yo quisiera hacer un limpiado de estos datos para mejorar mi precisión a la hora de entregar resultados finales, sencillamente vengo a la opción Residual Sequence Diagram. Desde aquí yo puedo hacer una limpieza a los datos que tengo posicionados en campo.
Entonces aquí puedo ver los satélites que utilicé y puedo observar las distintas interferencias. Sencillamente, si yo quisiera hacer un limpiado de datos, digamos, voy a hacer el limpiado de datos de este vector. Entonces yo puedo tomar esto como información basura. Entonces le digo que no me tome esta información. Yo hago esta limpieza de datos esencialmente para mejorar mi precisión, ya que si realizo mi procesamiento con todo este tipo de datos, sencillamente le puedo estar cargando información basura al software. Aquí puedo desactivar mi satélite. Aquí ya podemos observar, aquí ya estoy manejando los satélites R. Cuando yo un satélite R, estoy hablando de un satélite que es de la constelación GLONASS, que es la constelación rusa. Aquí G significa todos los satélites de la constelación GPS o la constelación Navstar. Entonces, de esta forma, sencillamente yo hago mi limpieza de datos. Acá. Y desde Settings puedo hacer la configuración para hacer el procesamiento de esta línea base en específico. Entonces, habiendo hecho una vez la limpieza, puedo una vez hacer el procesamiento de esta línea base. Para este caso, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a dejarle una máscara de elevación de 15 grados. Vamos a decir que el intervalo de grabación sea de 1 segundo, que es el mínimo que recibe el software. Entonces él nos va a tomar todos los datos de grabación tomados a partir de 1 segundo en adelante. Y el número de épocas también vamos a decir que sea 1 para que nos tome todo el número de épocas de nuestro posicionamiento. El tipo observación. Aquí vamos a hacer las siguientes modificaciones y es muy importante tener en cuenta la siguiente información. Cuando tengamos distancias menores a 10 kilómetros, vamos a utilizar L1, L2 o L1, L2, L5. En este caso, como las cores del IGAC solo manejan dos frecuencias, vamos a dejarlo L1, L2. Si estuviéramos trabajando con equipos multifrecuencia que tuvieran L1, L2 y L5, utilizaríamos esta opción. Recalcamos, es importante utilizar estas opciones cuando sean distancias menores a 10 kilómetros. Cuando sean distancias superiores a 10 kilómetros, vamos a utilizar la configuración de LC. Listo, para este caso vamos a utilizar LC. El tipo de efemérides vamos a dejarle que sean precisas y vamos a desactivar las constelaciones Beidou y Galileo. A pesar de que el I-50 es un equipo multiconstelación, las cores del IGAC no tienen este tipo de constelaciones Beidou ni Galileo. Entonces lo que podríamos ingresarle es un error a nuestro procesamiento y es recomendable desactivarlas. Venimos a la pestaña de procesamiento. En la pestaña de procesamiento vamos a desplegarla y vamos a seleccionar la opción de estático, que fue el tipo de levantamiento que nosotros hicimos. Es muy importante aquí también tener en cuenta que el software aquí nos dice que el tiempo mínimo de observación para un estático son 10 minutos. Entonces, si yo tengo una observación menor a este valor de tiempo, no me va a realizar el procesamiento del software. En la pestaña de troposfera y ionosfera vamos a dejar estos datos tal cual están. Si nosotros tomamos los datos de campo de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, los podemos colocar, y si no, los dejamos tal cual. Y aquí están los puntos o los valores de calidad de control con los que va a procesar nuestro software. También se recomienda dejarlos tal cual están. Una vez habiendo hecho esta configuración, sencillamente le damos confirmar y le vamos a decir que procese nuestra línea base. Entonces, yo aquí ¿qué puedo observar? Puedo observar el procesamiento de nuestra línea base
Este es el comportamiento que tuvo nuestro equipo a la hora de estar posicionado. Aquí podemos ver bastante interferencia a la hora de nuestros datos, muy probablemente por efectos climatológicos o máscaras de elevación. Si yo vengo aquí a la opción, ya puedo verificar que nuestro vector ha sido procesado con una solución fija. Aquí yo lo hice solamente para procesar un solo vector. Si yo quisiera hacer un procesamiento más general, sencillamente desde aquí desde configuración puedo hacer para que no me procese un solo vector, sino todos los vectores a la vez. Entonces lo mismo, modificamos la máscara de elevación. En este caso, para el ejercicio vamos a dejarla en 15 grados. El intervalo de grabación vamos a dejarlo a 1 segundo, con el número de épocas también que sea a 1. El tipo observación vamos a dejarle LC y las efemérides que sean precisas. Desactivamos nuestras dos constelaciones y en la pestaña procesamiento que sea estático. Lo confirmamos y desde aquí, desde mapa, ya podemos observar que nuestro vector ha sido procesado correctamente. Si yo quisiera saber la distancia que tengo directamente desde ABPD a mi punto base, sencillamente lo que hago es venir a View, a la pestaña View, venimos a distancia del punto, nos paramos sobre ABPD y mandamos directamente la información a nuestro punto posicionado. En este caso aquí tenemos una distancia de 26.462 metros, aproximadamente 26 kilómetros. Entonces recordamos, importante que cuando estén distancias mayores a 10 kilómetros dejamos la configuración LC. Para distancias menores a 10 kilómetros, L1, L2 o L1, L2, L5. Confirmamos y vamos a hacer el procesamiento de las dos líneas bases que nos quedan. Sencillamente las seleccionamos y le damos procesar. Aquí, como nos podemos dar cuenta, el software ha procesado nuestras líneas base. Una vez teniendo nuestras líneas base procesadas y que hayan pasado nuestros chequeos de calidad, lo único que nos queda es hacerle un ajuste de red. Para hacer un ajuste de red sencillamente venimos primero aquí a configuración y verificamos con los parámetros con los que vamos a ajustar. Entonces él nos está preguntando si queremos que participen las líneas base que no fueron calificadas o que no tuvieron un buen procesamiento. Sencillamente le vamos a decir que no. Con qué porcentaje de confiabilidad que yo quiero que pase mi procesamiento. En este caso vamos a dejarlo 95.4. Si quiero que me calcule los 7 parámetros, puedo decirle que no. Esto lo vamos a dejar tal cual viene. Que utilice una matriz de covarianza para las constelaciones GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Vamos a dejarlo tal cual. Y con un factor de referencia de red de 10. Vamos a dejarlo tal cual está. Sencillamente vengo a la opción de ajuste de red, seleccionamos que nos ajuste en 3D y le damos a ajustar. Él me dice que es necesario cambiar el factor de red a 82.2875. Yo le voy a dar OK. Él internamente hace ese cambio para poder hacer el ajuste de red. Le digo nuevamente que me ajuste
Y una vez ajustado, sencillamente selecciono mi reporte, abro mi reporte y tengo el ajuste de red, el informe de ajuste de red. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que la prueba de chi cuadrado haya pasado, el porcentaje de confiabilidad. Aquí tenemos un esquema de nuestro procesamiento en la que nos indica los puntos de control y el número de puntos que estamos utilizando. Nos muestra las desviaciones que tenemos, nos muestra nuestras coordenadas geográficas, nuestras coordenadas geocéntricas y nuestras coordenadas planas, observando que los puntos de control no nos hizo ningún tipo de corrección. La corrección se la llevó directamente nuestro punto posicionado. Y tenemos nuestra elipse error. Este sería nuestro informe de ajuste de red. Sencillamente lo cerramos. Una vez teniendo nuestro informe de ajuste de red, vamos a proceder a sacar nuestro informe de procesamiento de líneas base. Sencillamente seleccionamos nuestras líneas base y le vamos a dar Base Lines Report. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestro reporte de líneas bases, tenemos nuestro HOP, VOP y POP, que es el error en la geometría que tenemos con los satélites con respecto a nuestro receptor. Por normatividad, este valor tiene que ser menos de 6. Tenemos las distancias y aquí tenemos desde dónde a dónde estamos haciendo nuestro reporte de procesamiento de líneas base. En este caso, desde una Corsair LIGAC a nuestro equipo CH650. Aquí podemos observar que si recuerdan, esto fue las correcciones que nosotros hicimos a nuestro procesamiento, fue el tiempo que nosotros quitamos. Si yo quisiera mejorar, pues obviamente esas precisiones, podría coger vector por vector y hacer la limpieza de estos datos. Entonces ya tenemos nuestro reporte de líneas base, y si yo necesitara generar otro reporte, entonces dentro de la pestaña GNSS venimos a la opción Report, y desde Report nosotros vamos a tener el reporte que nosotros necesitemos. En este caso, Station Report va a ser nuestro reporte de lista de puntos, e inclusive puedo sacar un reporte en shape. Ahora, si yo quisiera hacer una comparación, obtener los datos RINEX, sencillamente venimos a Observation Files y tenemos que recordar que en este momento nosotros estamos utilizando los datos crudos directamente descargados de software. Si yo necesitara hacer alguna conversión de estos datos, sencillamente venimos a la opción de configuración y en la versión de RINEX le vamos a colocar 2.11. ¿Por qué la dejamos en 2.11? Porque hay algunos softwares que están con la versión antigua y sencillamente no van a soportar la versión 3.02. En cambio, la versión 2.11 la podemos cargar en cualquier software que nosotros vayamos a utilizar. Sencillamente lo confirmamos, seleccionamos el archivo que queremos convertir y le vamos a decir que nos convierta el archivo. Y desde aquí ya podemos ver que el archivo quedó convertido.
Ahora vamos a buscar dónde quedó guardado nuestro remix y dónde quedó guardado la información de nuestros reportes. Sencillamente vamos a venir a la carpeta donde guardamos nuestra información. En este caso fue procesamiento. Bueno, primero vamos a buscar la información del remix. Si yo vengo a base y vengo a datos crudos, aquí ya puedo ver que el software me generó mi archivo remix. Y si yo quisiera buscar mis reportes, entonces sencillamente vengo a procesamiento, día 28 de marzo, como así fue que le colocamos a nuestro proyecto. Y aquí ya está todo lo que nosotros hemos hecho en el software. Está el archivo y en la carpeta GNSS, en la carpeta reports, si yo busco mi reporte de ajuste de red, lo voy a encontrar en esta carpeta. Si yo necesito buscar mi reporte de líneas base, lo voy a encontrar en esta carpeta. En Station Report voy a encontrar el reporte que obtuve de mi shapefile y el reporte de mi lista de puntos. Si yo cargo esta información directamente a ArcGIS, vamos a poder observar ya nuestros puntos procesados con las coordenadas procesadas. Para ver una diferenciación, lo vamos a notar más en el ejercicio de PPK. Ahí vamos a mostrar la diferenciación. En este caso, primeramente aquí con el ejercicio estático, vamos a cargar y vamos a sencillamente observar que está el reporte de nuestras líneas base. Igual, si yo sencillamente quisiera hacer una comparación, puedo sacar un reporte inicialmente de un reporte tipo shape de mis datos sin procesar y después ya procesados. Aquí vamos a cargar los datos procesados. Entonces esperamos que abra el ArcGIS. Ok, vamos. No, ahora sí. Escogemos nuestros sistemas de coordenadas. Es importante siempre que todo lo que nosotros carguemos hable el mismo idioma. En este caso, Marina Colombia Bogotá, lo aceptamos y vamos a buscar nuestro shape para poderlo cargar. Vamos a cargarlo directamente. Y aquí estarían nuestros puntos. Si yo vengo y le doy Label Features, aquí ya puedo ver mis puntos posicionados.
siendo más, esta sería toda la información que nosotros tendríamos para realizar nuestro procesamiento de datos GNSS. Como conclusiones podemos darnos cuenta que es un software que cumple con todas las expectativas, es muy sencillo el manejo, es muy práctico realmente, y realmente es un excelente software eh, que va a cumplir con, con las necesidades que nosotros tengamos como ingenieros para la hora de presentar nuestros productos. No siendo más, muchísimas gracias. Es un software muy sencillo, muy intuitivo y fácil de aprender y de utilizar para todos los ingenieros. La zona de trabajo es un municipio aledaño a la ciudad de Bogotá. El trabajo se realizó con equipos i50, que son equipos de 622 canales, son equipos multifrecuencia, multiconstelación. Esta es la zona y el área de trabajo que vamos a utilizar. Para este video vamos a hacer un procesamiento con datos PPK. Anteriormente ya hemos hecho un procesamiento con datos en estático. Entonces vamos a utilizar la base de ese procesamiento para poder realizar el procesamiento de nuestros puntos del robot. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el software DHT de Multisoftware. Es importante aclarar que el software siempre nos va a pedir permiso del administrador para poderlo iniciar. Entonces en este caso, si nuestro computador cuenta con alguna contraseña o clave, se la debemos ingresar, y si no, sencillamente le damos en continuar. Esta es la interfaz que nos aparece cuando abrimos nuestro software. Nos aparecen los proyectos que hemos trabajado, y en este caso venimos a la opción de web. Vamos a colocarle el nombre a nuestro proyecto, lo primero que nosotros realizamos. Para este caso vamos a colocarle día 28 de marzo PPK, y vamos a cambiar la ruta de guardado de nuestro proyecto. Él ya trae una por defecto, que es en documentos CGO2 proyectos. Esta ruta él la crea cuando él se instala. Si nosotros necesitamos cambiar la ruta, sencillamente venimos a los puntos suspensivos y vamos a buscar la ruta donde vamos a guardar nuestro proyecto. En este caso, el día de nuestro levantamiento, vamos a venir aquí a datos crudos, y aquí ya tenemos una que es procesamiento. En este caso voy a generar una nueva carpeta que se llame procesamiento PPK. Lo selecciono y ya tengo mi ruta de guardado. Sencillamente confirmo, y esta es la interfaz inicial de nuestro software. Entonces, como podemos darnos cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos información básica. A partir de aquí vamos a hacer las modificaciones principales o las modificaciones base de nuestro proyecto. Tenemos el nombre que le acabamos de colocar, en la información que se tomó en campo. Entonces podemos colocar el nombre de la persona, en este caso fue Galileo, la hora a la cual se tomó y la fecha. En este caso fue en el año 2020, marzo, día 28, a las 4 de la tarde. Y la persona que procesa en la oficina, en este caso vamos a dejarlo como Galileo, y la persona vamos a dejarle que fue el día 30 a las 6
pestaña y hacemos la modificación de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, una vez completado nuestra plantilla, venimos a sistema de coordenadas, venimos a los puntos suspensivos y vamos a seleccionar el origen que vamos a trabajar. En este caso, Magna Colombia Bogotá nos aparecía porque yo lo había trabajado por defecto, pero inicialmente cuando instalamos nuestro software nos va a aparecer de la siguiente manera. Desplegamos la opción Data Root, venimos a América y venimos a la opción Colombia. Aquí tenemos todos los orígenes IGAC que nosotros vamos a trabajar. En este caso, Magna Colombia Bogotá corresponde a nuestro origen central. Lo seleccionamos y desde acá vamos a poder verificar con qué tipo de parámetros vamos a trabajar, como lo es el nombre del elipsoide, el achatamiento y el semieje mayor. El achatamiento A, el semieje mayor A y el achatamiento 1 sobre F. Tenemos la proyección, tenemos las coordenadas geográficas de nuestro origen y las coordenadas planas de nuestro origen. Las podemos verificar. Y en modelo geoidal, sencillamente, desde aquí es necesario, si nosotros queremos obtener precisiones ortométricas, vamos a cargar un archivo ggf file. Lo seleccionamos y para este caso vamos a seleccionar el Geocol 2004. Una vez habiendo hecho la verificación de los parámetros, lo siguiente que vamos a mirar es nuestro sistema de unidades en cual vamos a medir. En este caso las coordenadas que nos aparezcan en metros, las distancias en metros y los ángulos que sean grados, minutos y segundos. Y yo, como quiero visualizar mis coordenadas dentro del software, norte, este, oeste, norte. Y en la pestaña precisión vamos a tener la precisión después del punto decimal en los números de dígitos. Si yo necesito hacer alguna modificación, la hacemos aquí correspondientemente. Una vez habiendo validado todas estas pestañas, le damos en confirmar. Después venimos a la pestaña View y desde la pestaña View tenemos diferentes herramientas. Como es medición de puntos de distancia, podemos dibujar áreas o perímetros, podemos tomar ángulos y una de las cosas más importantes es que podemos cargar un mapa base. Podemos cargar un WMS, podemos cargar el mapas bases tipo vector, tipo image y el mapa base Google. Para este caso vamos a utilizar el Google Mapa. Lo confirmamos y el software carga nuestro sistema, nuestro mapa base de fondo. Venimos a la pestaña GNSS y desde aquí vamos a hacer la configuración de nuestra zona horaria. Para Colombia la zona horaria va a ser -5 y confirmamos. Si nos vamos dando cuenta, todo lo que nosotros vayamos haciendo, el software nos va a ir mostrando en este recuadro de acá. A partir de ahora vamos a cargar la información de nuestro posicionamiento. Entonces, venimos a importar día 28 de marzo, buscamos nuestra base. En este caso vamos a cargar un remix. Desde acá, ¿qué información yo puedo observar cuando yo cargo mi información? Entonces puedo observar el nombre de la base, la hora de inicio, la hora final, puedo observar la duración de mi posicionamiento, la altura instrumental, la marca del equipo que yo estoy cargando, en este caso es CHSNA. Si yo tuviera un remix de otra marca, como puede ser Trimble Topcon, sencillamente lo busco aquí y cargo la información. Y una vez habiendo cargado la información, sencillamente busco el tipo de antena que estoy trabajando. Para este caso fue un CHC I50.
Si yo necesitara modificar mi altura instrumental, sencillamente seleccionándola puedo hacer el cambio, pero como viene en Renix, esta información ya viene verificada anteriormente. La altura instrumental, que en este caso es a la parte baja del equipo, sería un botón of antenna mount, y el tipo de levantamiento que se hizo, que fue un estático. Lo confirmo. Y desde acá ya puedo ver la información que estoy cargando. Ahora voy a cargar la información de mi rover. Vengo a importar. Rover PPK. Aquí, como se dan cuenta, voy a cargar el dato crudo de mi levantamiento. Entonces le voy a abrir. Y al igual que el anterior, aquí puedo observar la información que estoy cargando. Aquí, como estoy cargando el dato crudo, si yo no selecciono bien la información desde campo, puedo hacer las modificaciones para que quede con la información que yo necesito. Aquí, en nombre de la estación, sencillamente lo puedo dejar como rover. Tengo la hora de inicio, que fue a las 4 de la tarde, la hora final, que fue a las 4:51, la duración, que fueron 44 minutos, la altura instrumental del bastón, en este caso estuvo a 2 metros. La marca con la que utilicé, que fue en este caso CHCNA, el tipo antena I50, y la altura instrumental, que es medida a la parte de abajo de la antena, botón of antenna mount. Si nosotros aquí ya vemos una diferencia con el anterior archivo que subimos, que decía estático, en este caso, como estoy subiendo rover, dice dinámico. Sencillamente confirmo. Con eso ya sé que aquí estoy cargando mis puntos en PPK. Desde acá ya puedo observar los puntos que yo tomé en campo. Estos puntos negros es el track que se generó mientras yo iba tomando mis puntos. Si sencillamente yo no quisiera ver ese track, lo desactivo desde PPK GNSS. Ahora, una vez habiendo cargado mi archivo crudo, lo vamos a convertir a Remix, por si yo necesito hacer alguna verificación o sencillamente necesito hacer entrega de datos. Lo puedo hacer en formato Remix, que es el formato universal que van a leer todos los softwares. ¿Cómo hago este procedimiento? Sencillamente selecciono el archivo, vengo a configuración, y en la versión del Remix vamos a colocarle 2.11. No la dejamos en 3.02 porque algunos softwares no soportan esta versión del Remix. Entonces lo cambiamos a 2.11 para que no tengamos problema en cargarlo en cualquier software que nosotros necesitemos. Le damos confirmar, lo seleccionamos y le decimos que nos haga la conversión de Remix. Él nos dice OK, y aquí en la carpeta donde están mis datos crudos, sencillamente yo entro y aquí ya está mi archivo observado navegado, mi archivo meteorológico de mi archivo Remix. Ahora, antes de realizar un procesamiento, vamos a sacar un reporte en tipo shape de mis datos sin procesar, para que cuando los procesemos tengamos cómo hacer una comparación. Sencillamente vengo a la pestaña GNSS, vengo a la última pestaña Report y vamos a decirle que nos saque un reporte en formato shape. Él no lo generó. ¿Cómo buscamos este reporte? Venimos a nuestra carpeta, en este caso fue procesamiento PPK, día 28 de marzo. Venimos a la carpeta GNSS, como aquí nos podemos dar cuenta, él va a ir guardando todos los reportes y todo lo que hagamos dentro del software. Venimos a Reports, Station Reports, y aquí ya está nuestro reporte tipo shape. En este caso vamos a decirle que nos cambie el nombre
a datos crudos. Listo. Una vez generado nuestro reporte de datos crudos, minimizamos y procedemos a hacer nuestro procesamiento de líneas base. Venimos a la pestaña GNSS y como se dan cuenta, él aquí nos generó una columna en la que nosotros tenemos que ir cumpliendo cada parámetro hasta líneas base o baselines. Entonces lo primero que vamos a venir es a la opción de check. Esta opción lo que va a hacer es verificar la calidad de control que tuvieron nuestros datos a la hora de tomar en campo. Sencillamente le vamos a dar en la opción chequeo para que nos haga el chequeo de nuestros datos, nos testee nuestros datos. Aquí, como podemos observar, tuvimos posibles efectos multipath, posibles efectos de interferencia. Esto lo vamos a ir mejorando a medida que procesemos nuestros datos. Sencillamente aquí lo vamos a tener muy en cuenta. Ahora venimos a la opción de Extensions. Desde aquí vamos a seleccionar el punto de control que nosotros vamos a utilizar como base. En este caso, nuestra base va a ser nuestro punto de control. Y desde aquí vamos a ingresar las coordenadas que nosotros ya hemos calculado previamente desde el ejercicio estático. Entonces vamos a ingresar nuestras coordenadas, vamos a buscar nuestro reporte. En este caso se encuentra en procesamiento. Este fue nuestro procesamiento de nuestro estático. Y venimos al ajuste de red. Y aquí vamos a ingresar las coordenadas que vamos a utilizar como punto de control. Entonces sencillamente los vamos a copiar y vamos a editar desde aquí. Ingresamos nuestras coordenadas X, Y, Z, que son coordenadas geocéntricas, y confirmamos. Aquí nos dice que nuestra estación ha sido cargada. Es importante confirmar. Si yo solamente copio y pego mis coordenadas y no le doy una confirmación, el software no me va a cargar las coordenadas y estaremos cometiendo un error. Después venimos a la opción de puntos de control. Desde esta opción nosotros vamos a cargar nuevamente las coordenadas que utilizamos. En este caso venimos y desplegamos la opción XYZ, coordenadas geocéntricas en WGS84. Buscamos nuestras coordenadas y las pegamos. Y confirmamos. Aquí tenemos que verificar que diga punto de control cargado. Si no lo cargamos como un archivo CSV o TXT, lo podemos cargar manualmente como lo acabamos de hacer. Listo. Una vez habiendo hecho la configuración de nuestros puntos base y nuestros puntos de control, sencillamente venimos a baselines. Desde baselines vamos a hacer la configuración para realizar nuestro procesamiento. Entonces
venimos a configuración y aquí vamos a modificar los parámetros de nuestro procesamiento. Para este caso vamos a dejarle una máscara de elevación de 15 grados. Vamos a colocar que el intervalo de grabación sea de 1 segundo. ¿Para qué? Para que nos tome todos los datos a partir de 1 segundo en adelante. El número de épocas vamos a dejarlo en 1 para que nos tome todas las épocas a partir de que nuestro equipo empezó a grabar. En el tiempo de observación vamos a dejarle L1, L2, L5. Vamos a dejar esta opción, ya que esta opción equivale a que nuestros equipos son multifrecuencia, y también es importante recordar que vamos a utilizar L1, L2 y L1, L2 y L5 en distancias menores de 10 kilómetros. Cuando son distancias mayores de 10 kilómetros vamos a utilizar LC. Pero para este caso, ya que nuestros puntos rover se encuentran en una distancia corta, vamos a dejar L1, L2, L5. Por normativa cabe recalcar que el levantamiento en cinemático o en PPK son levantamientos que tenemos que tener máximo nuestra base a 6 kilómetros. Bueno, un mínimo 6 y un máximo hasta 10 kilómetros. Teniendo como mínimo 6 kilómetros 5 minutos de posicionamiento por punto, y cada kilómetro adicional le vamos a agregar 2 minutos de adición hasta un máximo de 10 kilómetros. Esto se encuentra en la normatividad 643 del 2018 de Agustín Covasi. Vamos a activar todas las constelaciones, ya que nuestro equipo es multiconstelación, multifrecuencia. Venimos a la pestaña procesamiento. En efemérides vamos a dejarlo tal cual se encuentra. Venimos a la pestaña procesamiento y seleccionamos la opción PPK. Y el tipo de solución vamos a dejarlo que sea combinada. ¿Qué significa que la solución sea combinada? Que él desde la base a nuestro vector va a hacer una solución y se va a devolver de nuestro vector, de nuestro rover a nuestra base. Entonces vamos a tener este tipo de solución. Es recomendable dejar esta. En la pestaña troposfera y ionosfera vamos a dejar los parámetros que tenemos aquí por defecto. En dado caso que nosotros hayamos tomado los grados de temperatura, la presión atmosférica, la humedad relativa, los cambiamos. Si no lo hicimos, sencillamente lo podemos dejar tal cual está nuestra información acá. Y en la pestaña avanzado podemos observar los parámetros con el cual va a procesar nuestro software, el tipo de RMS y el tipo de ambigüedades que nosotros queramos seleccionar. Se recomienda dejar esta información tal cual está. Sencillamente aceptamos y aquí ya queda la configuración de nuestro procesamiento de líneas base. Venimos a la opción de mapa y aquí ya podemos observar nuestro esquema. Una vez habiendo hecho esto, habiendo configurado los parámetros de procesamiento, sencillamente procedemos a procesar. Entonces aquí podemos ver que el tipo de solución fue fija, procesó todos nuestros vectores, y aquí podemos ver las precisiones que tenemos tanto en X, en Y y en Z. Vamos a generar un reporte de nuestras líneas base. Lo hacemos seleccionando todas nuestras líneas base, le damos clic derecho y le damos un baseline report. Y aquí estaría el reporte de nuestras líneas base de PPK. Tenemos nuestro diagrama de esquema y aquí podemos ver nuestro reporte de procesamiento de líneas base. Ahora, una vez teniendo este reporte, venimos a mapa y observamos que todos nuestros vectores se encuentran en verde.
Habiendo hecho este ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es cargar los datos de la colectora. Entonces venimos a la pestaña RTK y desde RTK venimos a la opción importar y vamos a buscar los datos de nuestra colectora. En este caso, aquí tengo la carpeta de descarga de datos, venimos al S7 Projects y aquí vamos a cargar URT 2020. Entonces aquí él nos dice qué sistema de coordenadas queremos importar nuestros datos de colectora. Vamos a decir que escoja el del CGO. Y como nos podemos dar cuenta, él carga los datos de la colectora. Inicialmente aquí ya podemos ver un desplazamiento en cada uno de nuestros puntos. Esto significa que nuestro dato crudo estaba aquí y ya procesado el dato crudo está acá. Si yo hiciera una medición directamente desde el software qué desplazamiento tuvo mi punto, vengo a la pestaña de View y digo que tome la distancia del punto. Selecciono mi punto y selecciono mi punto procesado. Como nos podemos dar cuenta, para este punto tengo una diferencia de 1,10. Si yo hiciera lo mismo para mi punto 4, aquí tuve de 40 centímetros. Entonces lo que yo estoy verificando aquí es que efectivamente el software sí me procesó las líneas base. Ahora, lo que vamos a buscar es que mis puntos G, los puntos que yo tomé en campo, tengan la corrección de mis puntos procesados. Entonces, una vez estemos en RTK, venimos a la opción de Points y desde Points yo puedo observar los datos que tomé en campo. Listo. Venimos a características de puntos. Desde aquí yo voy a poder observar los datos que yo tomé en campo. Entonces, estos fueron los atributos que se crearon. Entonces, la persona que lo solicita, el funcionario y el tipo de observación. Nombre del predio, en este caso lo dejamos lindero. Si yo hubiera necesitado algún otro tipo de información, sencillamente lo hubiera podido agregar desde la toma de datos en campo. Y lo más importante es poder cargar la información que yo tomé en campo. ¿Qué información yo tomé en campo? ¿Qué tipo de archivos? Como lo pueden ser fotos, audios y videos. En este caso, estas son las fotos que están ligadas a mi punto. Si yo vengo a mi carpeta y entro a la carpeta dentro de la colectora, me puedo dar cuenta que aquí están las fotos que yo tomé ese día en campo. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Si nosotros observamos, estas dos fotos inician con el número 1, guión, fecha y hora de levantamiento. Lo mismo, estas dos inician con el guión 2, estas dos con el guión 3 y estas dos con el guión 4. Es importante que este guión 1 identifica el número con el que yo estoy asociando la información aquí en oficina. Entonces, estas dos fotos me van a corresponder al punto 1. Estas fotos me van a corresponder al punto 2, que es el que tenemos aquí, las del punto 3 y las del punto 4. Entonces, de esta forma podemos observar la información y las fotos que se tomaron para cada uno de estos archivos. Entonces, habiendo ya observado nuestros puntos, que
que efectivamente se encuentra la información que nosotros llenamos en campo y las fotos y videos que nosotros tomamos en campo, sencillamente venimos a la opción PPK. Desde aquí lo que vamos a hacer es que todos los puntos GIS que nosotros tomamos en campo lo vamos a ligar a nuestros datos crudos. Seleccionamos nuestros archivos o nuestros puntos, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que lo modifique usando la solución de las líneas base. ¿Para qué? Para que queden ligados a nuestro procesamiento que anteriormente hicimos. Entonces usamos base line solution y él aquí me dice que los ha convertido todos los archivos. Entonces vuelvo nuevamente a mapa y si se dan cuenta, el punto que ya estaba aquí de tipo GIS ya no lo encuentro aquí, sino ya está ligado directamente a mi archivo procesado. Entonces él ya me ligó mis archivos GIS a mis puntos procesados. Lo que nos queda es sacar los diferentes tipos de reportes que nosotros necesitemos. El primer reporte, entonces venimos a Mission Report y sacamos un reporte en HTML. Desde este reporte yo puedo observar la altura de la antena, desde qué base estoy corrigiendo, el tipo de método que se utilizó para la toma de mi punto y lo importante, el RMS, el error en horizontal y el error en vertical ya corregidos. Listo, aquí ya hace parte toda la información que yo necesito para la entrega de mis datos, mis coordenadas geográficas, mis coordenadas planas y la base con la que estoy procesando y el sistema de coordenadas con los parámetros que elegí desde un principio. Entonces ya tengo mi reporte de líneas base, mi reporte en PPK y ahora voy a generar un reporte en Shapefile. También puedo exportar un reporte en KML. Vamos a exportar primero nuestro reporte en Shapefile. Aquí lo tenemos. Y vamos a exportar un reporte en KML. Aquí podemos observar que efectivamente nuestros puntos coinciden con nuestra área de trabajo y vamos a observar nuestros reportes que tuvimos de Shapefile. Entonces guardamos. Aquí tengo mis reportes y aquí vamos a buscar el reporte que tenemos de nuestros datos crudos que inicialmente obtuvimos sin hacer ningún tipo de procesamiento. Acá está. Listo, pues aquí ya tenemos nuestros reportes tipo shape. Lo que hacemos es abrir un archivo de visualización tipo shape. En este caso vamos a utilizar el ArcGIS. Una vez hayamos abierto nuestro software, vamos a seleccionar nuestro sistema de coordenadas, que tiene que ser el mismo desde nuestro procesamiento para que nuestros puntos y nuestras coordenadas coincidan. Y lo que hacemos es cargar la información de nuestros datos procesados. En este caso, y nos disponemos a cargar la información de nuestros datos procesados. Entonces aquí, estos serían nuestros datos procesados a partir del PPK. Vamos a leer una simbología
y vamos a cargar el shape de nuestros datos crudos que sacamos en un principio sin realizar ningún tipo de procesamiento. Como nos podemos dar cuenta, efectivamente el software hizo una corrección de estos datos, teniendo los verdes como los datos procesados y los rojos como los datos que no se procesaron. Entonces efectivamente el software sí hizo la corrección de cada uno de estos puntos. Aquí lo vamos a observar mejor. Y vamos a cargar un base mapa de fondo. Y aquí tendríamos nuestro ejercicio de procesamiento por PPK. Entonces lo que verificamos es que efectivamente el software cumple con todos los requerimientos y con todas las necesidades que nosotros tenemos. Es un software de fácil manejo, muy intuitivo, muy sencillo de manejar y que realmente está a la vanguardia en tecnología. Muchísimas gracias y espero que se encuentren muy bien.